7:39. Estamos en la semana que va cerrando mayo. Cerró con la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, aprobando la mega reforma, el proyecto de reconstrucción del gobierno, y ahora esto va a tener su trámite en el Senado. Pero esto también, ¿no es cierto?, porque un cambio de gabinete no solamente significa la salida de nombres y el ingreso de otros, sino que también acomodos en la política. Esto suele pasar así, siempre, ¿no es cierto?, hay un movimiento y se mueve todo lo demás. De eso y más queremos conversar con la diputada de Renovación Nacional, Jimena Sandoni, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, a quien le damos los buenos días, los fríos buenos días. Muy buenos días, diputada Sandón. ¿Cómo? Qué frío, ¿no? Hola, sí, pues bueno, pero está bien, está llegando ya el invierno. Está Tenemos que llegando. tener las estaciones bien marcaditas. Eso es bueno, sí, tal cual. A ver, así bien marcadito, qué sabor le dejó a usted el cambio de gabinete? Me llama la atención en las encuestas del fin de semana. Todas las encuestas muestran una opinión pública que aprobó satisfactoriamente el cambio de gabinete. Es decir, pareciera ser que había algo aquí que estaba incubando de que era urgente hacerlo antes de la cuenta pública del presidente Kast. Mira, yo creo que eso uno lo percibe en el territorio, ¿no? Los distritos, que había algo que por más que uno defendiera, la cosa no estaba funcionando, al menos la gente ya lo estaba entendiendo así, sobre todo con temas tan delicados como el tema de seguridad, que todos recordemos que fue como la gran bandera de lucha, ¿no es cierto?, que tuvo la campaña el presidente Mm. Kast y como buenos resultados. Entonces, yo creo que estuvo muy bien, bien hecho. Yo te diría que sorprendió a la gente con el tiempo, porque todo el mundo te decía, incluso dentro de las mismas líneas de gobierno, no, es que nunca se ha hecho antes de. Yo creo que eso fue un buen golpe de timón que sorprendió. Parece que no sorprendió solo, sorprendió a todo el mundo, ¿no? Ujú. Incluso hasta lo más cercano. Pero eso está bien, eso está bien. Cuando tú tienes un compromiso, una agenda, eres presidente de Chile, ya no eres representante de un solo partido, y ves que las cosas no funcionan bien, bueno, hay que hacer los cambios por dolorosos que sean desde el punto de vista humano, pero aquí hay que sobreponer porque el bien del país está antes, Mm. ¿no? Diputa- Y bien por eso, y bien, a mí me parece bien que lo haya hecho y con esto de aquí en adelante me imagino que no nos va a volver a sorprender cuando vuelva tal vez a hacer otros cambios de gabinete, porque quiere decir que está entendiendo y está escuchando a la gente al ujú. final, ¿ah? ¿Usted tenía dudas de que que fuera receptivo el presidente a esa escucha? Sí, porque hasta desde hace un tiempo que veníamos diciendo, y uno, mira, Claudia, aquí hay que ser súper claro. En el fondo, yo lo he dicho siempre desde el día uno, porque no hay que echarle la culpa a las ministras que salieron, ¿ya? Porque en el fondo yo siempre dije también, bueno, hay que mirar en este cambio de gabinete, y me imagino que el presidente así lo hizo, a quienes eligieron a personas que tenían otro tipo de capacidades, pero que no estaban preparados para asumir este tipo de cartera que por lo demás eran ambas dos bien importantes, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que aquí hay una mirada que yo me imagino que se tiene que haber dado, y de hecho hoy día cuando uno lee los diarios del fin de semana, mucha gente hace hincapié de esto, de, bueno, Mm. mirar cómo estuvo el casting al final, ¿no? O sea, O sea, fue un ¿qué error, fue usted exactamente? asume también que pudo haber sido un error de diseño inicial. A ver, yo creo que claramente fue un error, porque si no hubiera sido un error no estaríamos corrigiéndolo, ¿no? Fue un error pensar que ciertas personas que tal vez sabían de ciertas materias, que eran tal vez técnicas en ciertas materias, tenían ese otro condimento político, es sumamente importante cuando uno entra a gobernar. Una cosa es la campaña, uno es lo que se diga ahí, que tiene consecuencias muy cortitas, pero otra cosa es hacerse cargo de una Mm. cartera que tiene corazones, ¿no es cierto?, sumamente importantes, donde toda la ciudadanía está muy esperanzada de tener resultados. Sí. Entonces, no lo quiero como personificar en las personas que salieron, sino que también aquí hay una responsabilidad de diseño de quienes decidieron quiénes eran las personas Mm. que iban a tomar estos cargos. ¿Se subvaloró la experiencia política a su juicio? Yo creo que en general cuando tú miras el primer gabinete, ¿no? Está absolutamente subvalorada. Uno siempre decía, bueno, esto es un diseño político, probablemente van a tener pares, ya sean los subsecretarios que sean muy políticos, porque a veces se desprecia el término político, ¿no? Pero uno ve, y yo creo que el que lo aprendió, pero de sobremanera, el ministro Quiró, que tenía tal vez planes mucho más rápidos y eficientes, y se dio cuenta que cuando se entra a la arena política, la cosa es más complicada, y por eso han sido tan importantes el ministro Alvarado y el ministro García Ruminó, ¿no es cierto?, justamente para manejar esta arena movediza que son las políticas. Mm.
Ambas dos son súper importantes. Lo técnico y lo político cuando tú gobiernas son Pero mi indispensables. punto es si ahora, a su juicio, con el cambio de gabinete, con esta doble función del ministro Claudio Alvarado, ganó la política. El gallito, digamos, se mueve hacia la política más que hacia lo técnico. Y yo creo que va ganando la experiencia, Claudia. Yo creo que cuando te pones a un vocero, ¿no es cierto?, que es Max Pavé, que también viene de la política, ¿no? Y Ujú. de Chile Vamos, fortalece a Alvarado, García Ruminó queda en una posición bien importante. En el fondo tú te das cuenta que va entrando ese sentido, ¿no es cierto?, de urgencia, que es tener gente con experiencia política Ujú. para poder sacar las cosas adelante. Ahora, esto no quiere decir que sea de aquí hasta los gabinetes no están escritos en piedra, tienen que ir de acuerdo a lo que vaya sucediendo, a las circunstancias del país, si van dando resultados, si no van dando resultados, pero también hay un índice claro de que el presidente todavía no quiere soltar, ¿no?, el corazón mismo del mundo republicano cuando pone ahora el nuevo ministro Arrau en una cartera tan importante ¿Y eso como, qué le parece a como usted? seguridad. A mí me parece, mira, me parece bien, yo creo que a las personas siempre hay que darles las oportunidades. Tiene experiencia, él fue intendente, todos sabemos que la intendencia se preocupa muchísimo de eso, además él fue encargado también de la parte, el coordinador del área de seguridad del Partido Republicano. Hay muchos O sea, no, planteamientos que él hizo a través de los ya. medios. Esto que se ha dicho que no tiene la experiencia política, que puede tener, digamos, la capacidad técnica o de gestión, no le parece que sea un tema. Mira, yo creo que por lo menos tiene más mundo político que lo que tuvo la ministra Steiner, porque al ser intendente ya tiene una experiencia en esa materia, fue coordinador de la parte de seguridad, bueno, y ahora es re bonito porque en el fondo él va a poder hacerse cargo de todas esas transformaciones que él pidió, incluso muchas de ellas él criticó, y que él hoy día tiene un tremendo desafío, que es hacerse cargo de esta materia, donde él Ujú. de alguna forma fue el que diseñó la parte de CAS y vamos a tener que mostrar resultados. Entonces yo creo que criticar a las personas de antemano en este Bien. caso no corresponde porque él tiene experiencia y al menos una hoja que él tenía una crítica, acuérdate, muy dura, el ministro Cordero. Y bueno, hoy día con guitarra tendrá que ver cómo se toca la guitarra. Yo estoy esperanzada de que él lo haga muy bien porque es lo que la ciudadanía está esperando. Ujú. Bueno, Eso es lo que la también, gente quiere hoy. sí, también llega con un caudal de sobreexpectativa gigante el ministro Raúl a seguridad. O sea, probablemente Bueno, todos los porque ojos están, él, porque al final venía al debe. O sea, además de que fue una promesa, hubo un cambio de gabinete porque el tema estaba al debe. exacto, el tema estaba al debe y además pone una persona que es del corazón mismo de republicano, que además fue el encargado de la parte de seguridad. Entonces yo creo que lo que está buscando aquí el presidente es no cometer errores en esta segunda oportunidad para el Ministerio de Seguridad. Ujú. En esta Y segunda yo espero oportunidad, que lo haga muy bien, al menos yo tengo esperanza, de verdad. hablamos esta mañana con la diputada de Renovación Nacional, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Jimena Sandón, brevemente para pasar después a otros temas que tienen que ver con el Congreso. Muchos dicen aquí ganó la UDI. La UDI tiene, ¿no es cierto?, hoy día al ministro más poderoso, el ministro del Interior, además, ¿no es cierto?, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, es decir, y por otra parte también, ¿no es cierto?, es UDI, el subsecretario del Interior, es decir, tiene la comunicación política y tiene, ¿no es cierto?, la jefatura política de un gabinete. Ujú. Es muy Renovación importante su Nacional, rol. sí, Renovación Nacional está en un rol bastante pálido. Mira, la verdad que no se ha conversado, hay gente como, mira, yo creo que esta mezquindad a esta altura tenemos que terminarla, pero lo que sí te quiero, Claudia, dejar súper claro que es Chile Vamos el que va avanzando, o sea, la experiencia política y la experiencia de gobernar va entrando de a poquito, a poquito, a poquito, o sea, la derechita cobarde se empieza a posesionar, y a mí me parece muy bien, independiente que sea UDI o que sea Renovación Nacional o que sea Evópoli, lo importante es que tengan la experiencia porque de verdad Chile necesita ponerse de pie en materia económica, donde vemos un ministro que está muy, al menos tiene una cartera o tiene una hoja de ruta, ¿no es cierto?, que la tiene muy clara, y ahora esperamos que sea lo mismo en seguridad. Y yo creo que, no sé, pues la cuenta Mm. pública va a tener mucho de esto también el 1 de junio, ¿no? Yo creo que más allá si es Renovación Nacional, no es Renovación Nacional. Oye, Frank Sauerman quedó que Renovación Nacional está a cargo de toda la parte de la migración también. No, Entonces, sí, 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 pero digo, en términos del avance político, la UDI, que se ha mostrado muy leal al gobierno, ¿no es cierto?, muy incondicional con el gobierno, se ha posicionado como una fuerza muy relevante. Solo hago un símil con lo que fue el sí, socialismo democrático en su minuto, ¿no es cierto?, el gobierno de Gabriel Boric, o sea, sí. como que Sí, es toma. cierto.
te tomo el punto, pero mira, yo personalmente, incluso en mi intervención, cuando hablé por este megaproyecto, las lealtades no se miden solo por levantar una mano y votar automáticamente. El mejor amigo es el que te dice, mira, por aquí no vamos. ¿Y quién está teniendo hoy día la razón? Entonces dice, oye, ustedes dijeron, y hoy día el presidente cambió gabinete. O sea, yo creo que hemos sido un buen mix entre la UDI, que se ha autodeclarado como el partido más leal, cosa que yo no sé si lo tengo tan claro, porque yo la lealtad la mido de distintas formas, no solo el que me dice que sí, yo Ujú. tengo serias sospechas con el que me encuentra todo bien. De hecho, a mi equipo siempre le digo críticas, por favor. ¿Ah? Versus un partido que tiene mucha calle, que tiene muchos concejales, que tenemos mucha información y fuimos capaces de Ya, transmitirlos también o al sea, presidente de la usted República dice, y yo creo que lo ha tomado también, así que en la mezcla está siendo buena. ya, o sea, usted dice Renovación Nacional es un partido leal, pero no incondicional. Mira, es que es leal, pero también tenemos la representación que es tremendamente importante y que yo creo que muchas veces los gobiernos se encierran en la moneda y les falta entender lo que está sucediendo en la calle. Nos pasó, yo personalmente tuve conversaciones recontra importantes y serias con el mismo presidente Piñera, dándole a entender que la ciudadanía poco antes del estallido social no estaba contenta. En cambio, había personas que sacaban cuentas muy felices. Entonces yo creo que es muy importante que al Ujú. menos un sector se dé, bueno, que cumpla su rol, porque los diputados, nuestro rol, primero de todo, también, aparte de legislar, es representar, Sí. es llevar esa representación a donde tenga que llegar. No Ujú. que se quede en mí nomás, sino que suba hacia arriba. Y yo creo que el presidente hoy día dio muestra que escuchó y escuchó bien. Y no tengo tan claro que el presidente hoy día esté haciendo con matices quién es el más leal y el no más leal. Aquí no es levantar la mano automático, es hacer Ujú. la pega, y hacer la pega es representar, y representar es llevar cuál es el sentimiento y el sentir de la gente. Ya. Para no hacerla solamente tan política, solo un punto ahí. Evelyn Matei, una figura que usted ha defendido mucho, trabajó en su campaña, ha sido bastante crítica, por ejemplo, de la mega reforma de José Antonio Kast. Dijo que era requete contra mala, lo dijo aquí en Radio Pauta, donde es panelista los días martes. Ha hablado sobre los Pero temas de se refirió a un punto, ¿no, Claudia? Se refirió a un punto que era el tema el crédito de las pymes, ¿te Sí, acuerdas? sí, sí. No sé si era que era recontra mala completa. Ya, pero mi punto es que hay quienes señalan hoy día en la derecha que ella como que divide y que Chile Vamos no está representado en esa voz. ¿Cómo usted recoge declaración y el rol de una figura que no es cualquier figura? O sea, Evelyn Matei es una figura de la derecha histórica que ha tenido muchos roles como ministra, como alcaldesa, como parlamentaria y como candidata presidencial. Entonces, pero Renovación Nacional que se la jugó por ella. ¿Cómo recoge esta postura, no es cierto?, en que Evelyn Matei ha tomado la decisión de ser muy, estar muy atenta de los pasos que está dando el gobierno. Bueno, Evelyn Matei va a ser siempre un referente de la derecha, que duda cabe, lo ha sido históricamente, ¿no? Más allá de la candidatura presidencial. Ahora, yo con el mismo que te contesto el tema de la lealtad de Renovación Nacional con Evelyn Matei, que es de la UDI, por lo demás, tiene eso mismo, esa misma lealtad de defender lo que es defendible, de decir lo que tal vez no nos parece, pero en el fondo Evelyn Matei juega un rol que es sumamente importante y que hoy día también está empezando a jugar Pablo Longueira. Lo acabo de leer, donde él dice, ojo con estas lealtades incondicionales. ¿Ah? Y él es, por lo que se está viendo, él también se está tratando de presentar como candidato a la presidencia del partido de la UDI. Entonces yo creo que él entiende también esto que te digo yo, de esas lealtades que no son decir a todo que sí. Pero sí, efectivamente, Evelyn Matei ha sido crítica, recordemos que ella es economista, así que esta materia ya la domina. Ha Si el sido crítica punto, de ciertos puntos, porque ella también compartía mucho esto de bajar el impuesto corporativo, que son los grandes corazones de esta reforma. sí, Reconozcamos el que punto es que tan esta tiene un corazón, claro, tiene un corazón, pero también tiene cosas que son más misceláneas, ¿no? Ya, vamos entonces al corazón. Ese corazón va a llegar ahora al Senado. Ya salió de la Cámara de Diputados y Diputadas, se dio esa discusión, se dieron esas negociaciones del gobierno con el Partido de la Gente. Para algunos no fue un buen precedente. Uno ha escuchado, ¿no es cierto?, a senadores como Luciano Cruzco que consideraban que había que negociar más bien con socialismo democrático. ¿Cómo, qué, Soy, qué? soy de esa línea yo también, soy de esa línea. ¿De que fue un error? Yo creo, no es que no fue un error, yo creo que no fue un error, pero mira, de alguna forma está abriendo a nuevos retiros, por decirlo así, ¿no? Vas abriendo tal vez algo que a mí me parece tan impresentable que una persona, no voy a ponerlo como partido, ¿no? Que
que tenga un análisis donde el país necesita ponerse en pie, que es importantísima la economía, sin economía creciente no hay desarrollo, no hay trabajo, no hay seguridad, no hay nada, porque cuando no hay plata no hay nada, ¿no es cierto? Aprovecha una debilidad para ir a negociar cosas que son muy pequeñas, por decirlo así. Y creo que aquí se nota la grandeza de los políticos. ¿Ah? Ese político del socialismo democrático, lo que sea, que comparte el mismo diagnóstico, que sea capaz de salirse de su rebaño y decir, mira, yo estoy por jugármela porque Chile ya no va más en ciertas materias, Ujú. seguridad, migración y desarrollo. Entonces yo creo que está bien, el partido de la gente lo hizo muy bien y hay que reconocerlo, pero yo creo que nos faltó el socialismo democrático, donde hay gente que es muy razonable, Ya. que yo sé que entre pasillos comparte este diagnóstico y espero que eso se dé en el Senado. Ya, pero en el fondo el punto es si lo del Partido de la Gente sentó un precedente que hoy día podría costar caro en el Senado, en el sentido que el gobierno va a tener que ofrecer probablemente o ajustar acuerdos con ciertos senadores para poder llegar a acuerdos. ¿Usted tiene ese temor que haya sentado un precedente? No, yo los presidentes encuentro más que eso, yo encuentro que es el volver, me imagino que la negociación tiene que haber sido como cuando vuelva también el proyecto a la Cámara y no sigan otro tipo de negociaciones, ¿no? Ujú. Es cierto que era importante que saliera con una mayoría y a mí estoy muy contenta al escuchar al ministro Alvarado que acaba de decir que en el fondo se va a tomar el tiempo que sea necesario en el Senado, cosa que reconozcamos que fue bastante apurado en la Cámara de Diputados. Yo creo que ahí tal vez efectivamente el ministro García Ruminó, el ministro Quiró hasta el último minuto estuvo trabajando con la DC, con el PPD, bueno, y no tuvieron buenos resultados. Pero parte de nuestros buenos resultados fue, yo lo vi en las intervenciones, ¿no? Que probablemente esto de haber negociado solo con el PDG podía sentar un mal precedente para el futuro. Ahora, el Senado es diferente, tiene una forma de trabajar diferente, incluso el sistema cuando se lleva a la sala de las comisiones la cosa es diferente, pero yo creo que es Mm. importantísimo para que esto se transforme en una política de Estado, Claudia, que esto pase al gobierno que siga y que no venga otro gobierno y decida terminar con todo lo que se empieza en este gobierno, porque todos sabemos que los frutos, que las ramitas verdes, ¿no es cierto?, las vamos a empezar a ver, incluso muchas de ellas después de haber terminado este periodo Sí. legislativo. Por Y- eso que tiene que haber mucho convencimiento, sobre todo el socialismo democrático, para que esto trascienda. Y el 2031 y el 2032 y el 2033 ujú. no estemos cambiando todo lo que es Bien. en términos de Y lo invariabilidad, último, sí, etcétera. diputada Jiménez, son no lo último. Usted dice, bueno, la derechita cobarde, me decía usted hace un ratito, ¿no es cierto? Está de vuelta. Em, el hecho de que el ministro Claudio Alvarado haya señalado que la reforma se puede extender en el tiempo va a contramano de lo que había planteado el ministro de Hacienda Jorge Quirós. ¿Cómo ve usted esa Él intervención? dijo, ¿Ganó la pero política? él dice que el ministro Quiroz está muy abierto a conversar. Yo creo que hoy día, si hay una gran diferencia con el ministro Quiroz, Claudia, que él hoy día tiene mucho realismo político, que él se dio cuenta que no era llegar con un papel, con un Excel y hacer todas las cosas, sino que hoy día, si hay alguien que ha aprendido mucho de política y de realismo político, y está, yo lo vi mucho más compenetrado, es el ministro Quiroz. Del primer proyecto que nos presentó al segundo proyecto que nos presentó, es absolutamente otra persona y con mucho más, yo te diría, capacidad de Mm, escucha y entendimiento. Yo creo bien. que van a llegar a un muy buen acuerdo, no me cabe ninguna duda. Diputada Jimena Osandón, vicepresidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchísimas gracias. Gracias por partir el lunes aquí tempranito en Radio Pauta. Que tengan buen día. Bueno, que esté muy bien, igual para Gracias. ti. Gracias. Saludos.